Ok, buenas, profesor Marrugo. El día de hoy venimos a hablarles sobre, a dialogar sobre un artículo científico denominado, puede pasar la diapositiva, por favor. Efectividad y eficiencia del paricalcitol en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal. Mi grupo está conformado por Andrés Bermúdez y mi persona, Paula Infante. Antes de empezar a contextualizarnos sobre cada apartado de este artículo, es importante hablar sobre algunos conceptos importantes. ¿Qué nos puedes informarnos de esto, Andrés? Bueno, profesor, muy buenos días o muy buenas tardes, no sé a qué hora vaya a ver este video. Empezaremos con lo que son las generalidades de hiperparatiroidismo secundario. Tenemos que aparece mayoritariamente en pacientes con nefropatía avanzada crónica. A estos pacientes con nefropatía avanzada crónica son los que se le están haciendo diálisis constantemente, cada 2, 3 días. Y así, la disminución de la vitamina D también es una de las generalidades de esta enfermedad, ya que produce hipocalcemia, estimulando la secreción de una hormona que se llama paratormona. Anatómicamente, también tenemos que estas cuatro glándulas están situadas en la parte posterior de, de lo que es la tiroides, en la tráquea. Bueno, por detrás de de la tráquea en la garganta. Tiene como función secretar una hormona llamada la hormona paratiroidea que controla los niveles de calcio en el cuerpo. Bueno, también tenemos términos que debemos saber para entender el tema. Uno de esos términos son la absorción, la resorción y la reabsorción. Parecen términos parecen términos parecidos, pero tienen su nivel de diferencia. Por ejemplo, en cuanto a esta enfermedad, a lo que es el hiperparatiroidismo, tenemos que es cuando hay bajos niveles de calcio y la paratormona, que es liberada por la glándula eh, paratoridea, esta hace demasiada secreción de esta. Y los niveles de esta hormona suben, porque cuando el nivel de calcio está bajo, el nivel de las hormonas están altos. La absorción se hace en lo que es el intestino en la ingesta de alimentos. Ahí es donde se va a dar la principal absorción del calcio que va a entrar al torrente sanguíneo del cuerpo. Aunque la mayor capacidad de calcio que tenemos nosotros en el cuerpo está en los huesos. La resorción es hecha por otra hormona que es excretada por la tiroides, que es la calcitonina. Esta es la que hace la resorción. ¿Qué es resorción? Resorción es que cuando la calcitonina inhibe lo que son los osteoblastos de que sigan degradando el hueso y así termina con la producción de calcio del hueso del torrente sanguíneo. Y la reabsorción es la que hace la paratormona, que aquí es donde está el problema. La paratormona es aquella que cuando hay niveles de calcio bajos en sangre, porque no hay una buena ingesta de, de, de calcio o hay alguna enfermedad renal, porque también el calcio se reabsorbe en lo que son los riñones. eh, esta, el- la, la glándula empieza a excretarla para que ésta nivele los niveles de calcio en el cuerpo. ¿Cómo hace esto? Lo que pasa es que esta hormona tiene la capacidad de estimular a los osteoclastos para que degraden el hueso. Y así poder introducir calcio al torrente sanguíneo. También tenemos que tener en cuenta lo que es el calcitriol. El calcitriol es un medicamento que, que se le administra
o se le suministra a los pacientes por ejemplo, con nefropatía crónica. ¿Por qué? Porque tenemos que la vitamina D es es como un ayudante, el cual ayuda a lo que es el intestino delgado a absorber, a absorber calcio. Y el calcitrol es una forma activa de la vitamina D. También tenemos lo que es hipocalcemia, que es cuando hay poca cantidad de calcio en sangre, por ejemplo. Hipercalcemia, cuando hay mucha cantidad de calcio en el torrente sanguíneo. Y la calcitonina, que ya les expliqué, que es la hormona que, que produce la tiroides, eh, para que posee que posee la capacidad de controlar la concentración de calcio en el cuerpo. También la calcitonina provoca que los riñones eliminen menos calcio a la orina cuando, cuando hay algún problema. También estimula los huesos para la liberación de calcio en sangre, eh, y tiene otras más funciones. Aquí tengo dos imágenes donde, por ejemplo, aquí se ve esta imagen que tengo aquí a la izquierda, se ve poca cantidad de calcio. Esta sería hipocalcemia y esta que tiene mucha cantidad de calcio sería eh, hipercalcemia. Bueno, explicando un poco más sobre lo que le hablé ahora, pero ahora un poco más esquematizado, aquí tenemos lo que es un osteoclasto. Los osteoclastos son células del tejido óseo, el cual se encarga de degradar hueso para mantener los niveles minerales en la sangre, o sea, óptimos. Él realiza esa función con una serie de enzimas lisosómicas que él libera por estos tentáculos que están aquí, y así degrada el hueso y libera calcio del torrente sanguíneo. En esta imagen, en esta segunda imagen que tengo aquí, están la función de la calcitonina y la función de la, de la hormona parotidia. Eh, Tenemos que, por ejemplo, cuando hay niveles bajos de calcio en la sangre, las glándulas parotidias son afines al calcio. Cuando hay poco calcio en la sangre, ellos detectan esto y secretan lo que es la paratormona. La paratormona estimula al intestino, a los riñones y al hueso a la producción de calcio para que haya mucho más calcio en la sangre, ya que este se necesita, por ejemplo, para lo que es la contracción muscular. Ya cuando los niveles de calcio están aptos, porque todo tiene que estar en un equilibrio, ahí es donde se activa por parte de la tiroides la calcitonina. Y la calcitonina, por ejemplo, inhibe los osteoclastos en el, en el hueso y inhibe lo que es la absorción de calcio en el intestino, para no, o sea, para que no haya hipercalcemia, pero tampoco que haya hipocalcemia, todo esté en un equilibrio. Bueno, ya siguiendo con lo que dice el artículo, en el artículo expone mucho lo que es esta enfermedad, o sea, la enfermedad hiperparatoidea. ¿Por qué? Porque debido a una insuficiencia renal, no hay un buen funcionamiento de los túbulos en los riñones. Ahí es donde se da la reabsorción del calcio. Y entonces, cuando no hay una buena cantidad de calcio en la sangre, se libera la paratormona. Entre menos calcio haya, más paratormona hay. Por eso es que se llama hiperparatiroidismo, porque hay mucha cantidad de esta hormona. Eh, También habla sobre que a medida que se vaya aumentando lo que es esta paratormona en la sangre, también, o sea, nunca se va a dejar de replicar el ARN. ¿Por qué? Porque entre más ARN replicado hay, más paratormonas se van a ir creando. Y así se crea el paratiroidismo.
También estuve leyendo por aparte que una de las formas de, o sea, de que no nos dé esta enfermedad es primero tener dietas bajas en fósforo y también tratar de siempre estar nivelando nuestra dieta consumiendo lácteos, como el yogur, la leche, para siempre tener un nivel óptimo de, de calcio. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el intestino hace la absorción del calcio, pero de todo el calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el 98,8% de este calcio, o sea, se está renovando, se está utilizando, reutilizando, reutilizando. Muy poco o sea, lo tomamos de lo que el intestino reabsorbe. Entonces, esa es una manera de ayudar al cuerpo a que tenga los niveles de calcio estables. Como ya lo dije, la falta de calcio es hipocalcemia y el exceso de calcio es hipercalcemia. Bueno, también en la parte de la introducción nos habla sobre lo que es el calcitrol, que que se usa para tratar el hiperparatiroidismo secundario, que es una condición en la que el cuerpo produce demasiada hormona paratiroidea, que es una sustancia natural con la que nosotros controlamos la cantidad de sangre, de calcio en la sangre. Esta es una enfermedad metabólica eh, porque se da por insuficiencia renal. El calcitrol, como ya lo expliqué ahorita, es un medicamento análogo que lo que es una forma activa de la vitamina D. También se le puede llamar vitamina D3 o calcitrol. Un momento. Me faltó decir que lo, lo que trata sobre la resorción del calcio en el riñón. La vitamina D también se encarga de lo que es la reabsorción del calcio en los riñones. Allí se intercambia calcio por fósforo y el fósforo se, se elimina por lo que es la orina y el calcio se reintroduce al torrente sanguíneo. En cuanto a lo que es materiales y métodos, tenemos que, esto fue un estudio realizado en en San Celio de Granada, en un hospital universitario de nefrología, eh, donde lo que hicieron fue administrarle a los pacientes durante 12 semanas para paricalcitol. El paricalcitol es casi lo mismo que que el calcitrol. También es un análogo de la vitamina D, el cual lo que ayuda es a controlar los niveles de calcio en, en lo que es el cuerpo, para que no haya una producción exagerada de paratormona. Eh, tenemos que a los pacientes se les administraba 300 picogramos por mililitro. Los picogramos están en lo que es esta unidad de medida, está en el sistema inglés. Serían la paratormona, estaría a 300 picogramos por miligramo, el calcio 10 miligramos por decilitro, el fósforo 6 miligramos por decilitro y calcio por fósforo tendría que estar en 60 miligramos cuadrados por decilitro cuadrado. El paracitol se le administró con una fórmula, la cual nos decía que, o sea, la dosis inicial, primero tenía que hacerse un estudio de en cuánto estaba lo que era la paratormona activa en el organismo, biológicamente activa. Entonces se hacía un análisis de de cuántas hormonas o cuál era la cantidad de hormonas que tenía activa el paciente y eso se dividía entre 120. Y lo que daba del resultado de esto era lo que se le iba a administrar al paciente de, eh, de paricalcitol. Muchas gracias. Ok.
Con los materiales y métodos empleados se realizó el estudio y de esto se obtuvieron los siguientes resultados. Primero que todo, antes de empezar a hablar sobre, por ejemplo, el cálculo de dosis, los valores de la hormona PTH, me gustaría pasa a la segunda diapositiva, por favor. Primero que todo, bueno, como ya lo mencionaron antes, se utilizaron 38, fueron 38 pacientes los que participaron en este estudio, en el cual obviamente habían características demográficas y características clínicas que hacían que los pacientes se incluyeran en el estudio. Por ejemplo, su edad podía oscilar de 23 a 88 años, los niveles de calcio de 6,5 a 10 miligramos por decilitro, que según investigaciones los niveles de calcio normales en un paciente oscilan de 8,5 a 10,2 miligramos por decilitro. Sabemos que el calcio puede estar determinadamente un poco elevado, pero no llega a considerarse, por ejemplo, una hipercalcemia o una hipocalcemia, ni muy elevado ni muy bajo. En los casos de fósforo, de 2,2 a 6 miligramos por decilitro, pues valores normales en un paciente adulto, desde 2,8 a 4,5 miligramos por decilitro. Así, aquí sí podemos ver que los niveles de fósforo en estos pacientes son un poco elevados. En el caso del calcio por fósforo, conocido como fosfato, de 22,27 a 60, y ya en el caso de PTH, que es la hormona paratiroidea, que sería de 302 a 1112. Como un dato importante, uno de los objetivos que es lo que más adelante se va a dar es que los valores de estos pacientes oscilaran de 100 de 150 a 300 miligramos picogramos por mililitro. Ok. Pásame a la primera, por favor. Listo. La dosis inicial de estos pacientes se mantuvo alrededor de 2,5 más o menos, y se le administraba 3 veces por semana. Entonces, y cada vez mensualmente al paciente se le hacía exámenes que pudieran determinar los valores de PTH, fósforo, cal y calcio, y también el valor del calcio por fósforo. Entonces, podemos observar que, por ejemplo, en la titulación de dosis, el valor de PTH, cuando el paciente se le da una dosis de paricalcitol o sea, el aumento de 2 a 4 microgramos, pues tenemos que estas podían ser igual o mayores. Pero podemos ver que al aumentarle de 2 a 4 microgramos hubo una disminución menor del 30%. Aún no se veía un poco favorable estos resultados. Al mantener la dosis podemos observar con una disminución del 30% y el 60%. Pero podemos analizar que al disminuir la dosis un poco de 2 a 4 microgramos, podemos ver que hubo una disminución mayor del 60% de los valores de PTH en cada uno de los pacientes. Esto quiere decir que el límite superior de la normalidad, el que se mantuvo, como se lo mencioné ahorita, era de 150 a 300 picogramos por mililitro. Obviamente esto quiere decir que poco a poco se le fueron graduando las dosis a los pacientes para saber cuál era la adecuada para su tratamiento, para, para el determinado tratamiento. Pasa a las gráficas, por favor. Esa es la primera gráfica. Ok. Bueno, pues tenemos aquí que al final del estudio, pues bueno, primero vamos a analizar un poco la gráfica. Que tenemos que pues en este plano cartesiano tenemos que en el lado de X tenemos pues cada mes que duró 15 meses este tratamiento, y en Y tenemos los valores de calcio que están en unidades de miligramos por decilitro. Por ejemplo, en el primer mes podemos evidenciar que los valores de calcio en general entre todos los pacientes oscilaban de 10 de 8,5 a 10 miligramos por decilitro, pero si hacemos un sondeo, un promedio, podemos ver que es un aproximado de 9,25.
Esto quiere decir que podemos ir viendo que, por ejemplo, si vemos el comportamiento, la mayoría de los niveles de calcio oscilaron en niveles superiores, incluso sin llegar a considerarse una hipercalcemia. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí podemos ver que al final del estudio, los valores de CA pudieron aumentar en el caso de 17 casos, pero disminuyeron, que es el 24,2% de los pacientes, que serían 8 personas. Pero a pesar de que quizás a unos fue favorable y a otros no, podemos ver que una mayor población, pues, hubo un aumento considerable de los niveles de calcio. Y también que los niveles de calcio no superaron los 9,5 miligramos por decilitro. Eso es importante porque según los valores que mencioné ahorita, pues de a partir de 10,2 puede considerarse un poco elevado los niveles de calcio. Pasa a la segunda, por favor. Ok, bueno, esto es prácticamente, pues el mismo, se maneja el mismo gráfico, pero aquí están la evolución del producto de calcio por fósforo. Podemos observar que, por ejemplo, en conclusión, al final del estudio, ese producto de calcio por fósforo aumentó en 17 casos y disminuyó en 16 sujetos. También podemos ver que en 31 casos presentaron valores menores a 55 miligramos por decilitro y también que, por ejemplo, en dos pacientes hubo mayor de 55 miligramos por decilitro. Y también, por ejemplo, podemos observar que considerablemente, podemos decir que esta figura, esta tabla, este gráfico, pues fueron valores que se vinieron manteniendo. Y pasa a la otra, por favor. Bueno, en caso de esta gráfica más que todo explica lo que son los valores de la hormona paratiroidea a lo largo de todo el tratamiento. Tenemos que, por ejemplo, al primer mes del tratamiento hubo un descenso significativo de a un aproximado del 30%, que equivale a del 30%, que fueron 12 casos en los cuales pues una disminución de esta hormona, pero a pesar de eso, en dos casos hubo un aumento del 30% y hubieron 15, hubieron eh, 5 casos en los cuales se mantuvo el rango de 100 a 300 miligramos por decilitro. O sea, hubieron 5 personas que no hubo ningún cambio en el primer mes de evolución. Este, pero pues a pesar de todo esto, pues se destaca que estas 5 personas se hayan mantenido en el rango en el cual se buscaba como objetivo el estudio. Bueno, al final del estudio la hormona paratiroidea descendió en 30 sujetos y pero aumentó en 2 casos. También tenemos que en un caso pues se mantuvo constante y también que al final la PTH ha disminuido un 69,7%, que equivale a 23 pacientes que se incluyeron en este estudio. Pero por debajo de 300 picogramos por mililitro, y un 30,3%, que son 10 pacientes, presentan valores mayores de 300 picogramos por mililitro. O sea, no fueron muchos los cantidad de pacientes a los cuales no cumplieron con los estándares porque se fueron estableciendo en el estudio. Si podemos analizar las tres tablas, podemos ver que a medida de que iba disminuyendo los valores de PTH, por ejemplo, muestra la de calcio. La de calcio, podemos observar que los niveles de calcio fueron aumentando. Por ende, se puede ir viendo o denotando de que pues los efectos que está haciendo el medicamento en los pacientes. Ya, pásalo, por favor. Ok, bueno. Este, Resultados y comparativos de los ensayos clínicos. ¿Qué sucede? Hay algo que se conoce, pues, alrededor de verificar qué tratamiento puede ser más eficiente para este tipo de pacientes. Se han realizado
tres ensayos clínicos que que están comparando la eficacia del paricalcitol frente a un efecto placebo. Bueno, este paricalcitol, en el cual paricalcitol está reduciendo más del 30% de los valores basales de la hormona paratiroidea en caso de dos de cada tres pacientes con insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis. Ustedes, bueno, ok, pero ¿qué es el efecto placebo? En pocas palabras, es como si le dieran a un conjunto, se utiliza más que todo en investigaciones científicas, en el cual se divide, por ejemplo, a una población determinada, se divide por dos grupos, en el cual a uno, en este caso, se le diera el paricastitol y al otro se le diera la misma pastilla, con las mismas características, pero no tienen el principio activo, que es lo importante para el tratamiento. Porque esto se hace para evitar, por ejemplo, que hay algunas connotaciones psicológicas que puedan estar evidenciando una mejora en el paciente, pero en realidad no lo está haciendo. Fisiopatológicamente no hay ningún avance. Entonces, en pocas palabras, para eso es que se hace este proceso. Y podemos analizar que, por ejemplo, en 30 días a un paciente, a 35 pacientes, el 68% de esos 35 pacientes, pues evidenciaron una efectividad en el tratamiento. A pesar de que, por ejemplo, en el caso de Lash et al., que fue uno de los primeros ensayos clínicos que se hicieron contra paricacitol versus efecto placebo, pues a pesar de que tiene 15 sujetos en los cuales el efecto placebo hubo efecto placebo, pues se puede connotar que, que el medicamento está sirviendo. Pásalo, por favor. Ok, ahí. Bueno. Bueno, como mi compañero antes estaba mencionando, en el paricacitol se hicieron, no solo se hicieron varios ensayos clínicos en los cuales no solo se estaba comparando lo que podía, qué tan eficaz era estos solo medicamentos, sino también se comparaban, por ejemplo, con el medicamento el cacitriol y también que en la experiencia clínica qué efectos puede causar este medicamento. Podemos analizando esta tabla y los resultados presentados en el artículo, que por ejemplo en el caso del paricalcitrol podemos ver una disminución del 50% del tratamiento, del 50% de PTH cuando se le administró el tratamiento. Y podemos ver que estos resultados se están evidenciando en 15 semanas. El 60% de los pacientes en 15 semanas, pues hay una disminución de esta hormona. En cambio, por ejemplo, en el calcitriol, podemos observar que sí, ok, también está ayudando, hay una disminución de un 50%, pero es un efecto un poco más tardío que lo que cual podía hacer el paricalcitol. Y sí, aunque la verdad al principio uno de los objetivos de este artículo era que el paricalcitol, pues de este ensayo era que el paricalcitol tuviera más eficiencia que el cacitriol, pero se ha evidenciado comparando con muchos ensayos clínicos que tienen prácticamente los mismos efectos. La única diferencia es el tiempo en el cual este puede ser más eficaz. Y pasa a la siguiente, por favor. Bueno, por aquí podemos observar que por ejemplo, esta es como otra tabla que puede comparar lo que son los resultados comparativos frente al calcitriol, en el cual en 8 semanas, que equivale a 13% de los pacientes, en el paricalcitriol sería el 36%, pero en el paricalcitriol ya aplicado en la experiencia clínica serían 4 pacientes. Y así sucesivamente podemos observar que, por ejemplo, en 20 semanas podemos ver que el paricalcitriol pues, ha presentado un mayor avance en el tratamiento de estos pacientes. Y si comparamos estos resultados obtenidos en la práctica clínica, observamos que la PTH final se produce en un 50% de la inicial, que es un 45.5% de los pacientes tratados. Y este objetivo, pues podemos ver que se está alcanzando en la semana 15 y en la semana 16.